Una feliz noche a todos los televidentes vallecaucanos y los televidentes de la ciudad de Cali, que este año ha cumplido 483 años nuestra amada Cali desde su fundación. Hoy también le enviamos un saludo muy especial al doctor Luis Hermes Gómez, que hoy no nos puede acompañar, nuestro director. Desde acá hoy le enviamos un saludo muy especial a él y también para el director Alberto Ramos Gárviras. Hoy vamos a tratar el tema esta noche de la paz y el medio ambiente. El día de ayer estuvimos presenciando unas manifestaciones a nivel nacional en la cual la ciudadanía salió masivamente a las calles en contra del asesinato sistemático a los líderes sociales. Y es que hoy por hoy nuestro contexto a nivel nacional, a nivel internacional, es algo desagradable debido a que en este país no se está defendiendo y protegiendo por parte del Estado algo que es fundamental, y es que la vida es sagrada. No hemos podido comprender, después de más de 50 años de conflicto armado, habiendo firmado ya la paz, de que en nuestro país debemos proteger la vida de cada uno de los ciudadanos y mucho más, y aquellos que ejercen la oposición, y además de eso, que tienen una connotación de liderazgo social, que mal que bien son los promotores del desarrollo de nuestro país. Así pues, hoy tenemos como invitados a dos jóvenes, uno de la Universidad Libre, Carlos Rojas, abogado de la Universidad Libre, ambientalista, experto ambientalista a nivel regional, y también tenemos acá a nuestro compañero activista del movimiento Nos Unimos o Nos Hundimos, Sebastián Vargas, para tratar el tema de paz y medio ambiente. Así pues, querida ciudadanía, televidentes que nos acompañan el día de hoy en vivo, y aquellos que nos ven por YouTube y por el Facebook Live de Alejandro López. Así pues que vamos a tratar el tema inicialmente de que disertemos sobre las causas de la muerte a los líderes sociales. Es decir, es importante saber por qué están matando, desde nuestro análisis, desde lo presentado por la Procuraduría, las investigaciones de la Fiscalía, las pocas investigaciones de la Fiscalía, la corrupta Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. ¿Qué es lo que está pasando con las causas reales de muerte de nuestros líderes sociales? Entonces empezamos contigo, Sebastián. Bueno, muy buenas tardes para todos los televidentes. Saludar la invitación que nos hacen los compañeros de Canal C y Alejandro. Iniciar saludando la manifestación masiva que se dio el día de ayer en la plazoleta de la Gobernación y en todo el país, donde al unísono cantaron que para la guerra nada y para la paz todo. Nos movilizamos diciéndole al gobierno que exigimos garantías para el desarrollo del ejercicio del activismo político desde diferentes territorios y desde diferentes aristas. Lo indagado, lo interpelado por Alejandro es importante en la medida de que los medios tradicionales no nos han hablado ni han profundizado acerca de las causas que propician la muerte y el asesinato sistemático a nuestros líderes sociales. Hay que empezar diciendo categóricamente
que sus reivindicaciones van en contravía de cierto establecimiento que no quiere ni le conviene que estos liderazgos sociales adquieran tal nivel de convocatoria, tal nivel de legitimidad, que ven la única manera de acallarlos es silenciarlos mediante el estruendo de los fusiles. Detrás de eso hay una amalgama de problemáticas de tinte ambiental, de tinte político, de tinte social y hasta de tinte cultural. Por eso, por lo regular, quienes han sido asesinados son de territorios inhóspitos o donde no hay una gran relevancia mediática. Eso lo han aprovechado. Por eso nosotros vemos que en ciudades como Cali, en ciudades como Bogotá, en ciudades como Barranquilla, si bien es un riesgo ejercer ciertas premisas o ejercer más bien ciertas labores que van en contravía del establecimiento, lo es mucho más para quienes están en lugares sumamente alejados, como es el caso de María del Pilar Hurtado, como fue el caso de Temístocles Machado, que si bien estaba en Buenaventura, un lugar con bastante reconocimiento, es un lugar que conocemos también con enormes problemáticas que no han sido subsanadas por el gobierno nacional. Carlos Rojas. Bueno, Alejandro, un placer estar contigo en este programa, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, al compañero Sebastián y a todas las personas que nos están viendo. Igual que el compañero Vargas, a mí me parece muy preocupante la situación de asesinatos de líderes sociales, y es muy triste que este país lleve cientos de años en un conflicto que no se ha podido solucionar. Y también es muy triste que los medios de comunicación no le den a esto la importancia mediática que se merece. El acuerdo de paz pues no se ha cumplido. El acuerdo de paz, yo creo que en parte debido al gobierno uribista que hoy gobierna Colombia, pues ha pasado a un segundo plano, y esa también es una de las causas, fuera de las que ya dijo Sebastián, que benefician el panorama inhóspito que vivimos hoy en día en Colombia y que propicia lamentablemente que se asesinen líderes sociales en Colombia. Con relación a las causas, yo sí creo que Colombia actualmente vive un momento histórico debido al proceso de paz y que ha generado que hoy por hoy estemos dentro de un proceso llamado restitución de tierras. Punto 3 del acuerdo de paz, que establece una medida que ni siquiera es realmente democratizadora, sino que lo que plantea es entregarle los baldíos a las personas que tengan vocación agrícola o a aquellos campesinos que quieran labrar la tierra. Entonces, resulta que en esta lucha por la restitución de tierras hay unos líderes sociales que han sido ultrajados, maltratados y hasta exterminados. Escúchese bien. Por la causa de un problema en Colombia, un fenómeno que se ha visto históricamente, que es la acumulación de tierras en nuestro país. Y es que hoy por hoy somos el país más desigual del mundo. El índice Gini se acerca casi a 1. Cali y el Valle del Cauca hasta el año 2015 tenía 2.96 del índice de Gini. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un departamento y somos un país profundamente desigual. Con esto quiero decir también que en Colombia el índice promedio está en 2.5. Cuando llega a 1 quiere decir de que una sola familia, una sola persona tiene la propiedad casi de la tierra más del 50%. Entonces somos un país profundamente desigual. Entonces esa es una de las causas, la restitución de tierras, que hace pues de que haya muertes a los líderes sociales que luchan por la democratización de la tierra y por el cumplimiento de los acuerdos. Segundo punto,
la proliferación de las bandas criminales. Y esto tiene mucho que ver con el antiguo gobierno, que hizo un mal proceso de paz, y aquellos paramilitares se convirtieron hoy en lo que son las bandas criminales que hacen y ejercen cierto poder sobre las zonas rurales de nuestro país. Eso lo que hace es que a todos aquellos que quieran luchar por la democratización de la tierra, por sus derechos, sean amenazados por fuerzas políticas oscuras. Es decir, hay un matrimonio entre estas fuerzas oscuras paramilitares, hoy bandas criminales, que tienen una alianza y un matrimonio con la clase política tradicional. Y por último tenemos pues el miedo a la democratización del país, porque mal que bien el proceso de paz no establece unas transformaciones de fondo, pero sí establece unos medios de democratización del país y una serie de demandas que no hemos tenido y hemos podido lograr en los últimos 50 años. Y es decir, hoy tenemos una discusión acá que debió ser una discusión ya resuelta en los países desarrollados desde el siglo pasado. El cuidado a la vida ya es un problema que debió haber sido solucionado por nosotros. Y ahí yo estoy muy afín con el doctor Antanas Mockus, la vida es sagrada y debemos cuidar la vida. Por tanto, hoy estamos en discusiones que son del siglo pasado y antepasado. Hoy deberíamos estar en discusiones del siglo XXI, cambio climático, la importancia de los medios tecnológicos, la cuestión de los logaritmos dentro de la comunicación, la robotización y demás, pero estamos anclados a una discusión del pasado. Bueno, pero entonces deberíamos disertar ahora por el futuro de la paz en Colombia. Entonces, Sebastián, cuéntanos cuál es tu análisis sobre la perspectiva de paz a futuro que hay en nuestro país. Antes de continuar y responder a lo que pregunta Alejandro, me gustaría aportar una serie de elementos que se han quedado por fuera del análisis. Si bien con el acuerdo de paz que se pactó con la otrora guerrilla de las FARC, el tema más álgido ha sido el tema del desplazamiento forzado, porque hay unos intereses y porque también hay que decir, hay una acumulación de tierra en Colombia. Hasta hace poco el 50% de la tierra le pertenecía a un 0,4% de la población. Eso quiere decir que la tierra en Colombia le pertenece a ciertos intereses, a ciertas personas, a ciertas familias y a ciertas castas que se han perpetuado en el poder político y económico de este país. Otra de las causas, diría yo, es por ejemplo el tema del agua, el tema de movimientos que se han erigido a contraponerse a esos intereses a intereses de ciertas organizaciones económicas que se lucran de la explotación de nuestros territorios. Ya digamos, terminando con eso, creo que el futuro de la paz en Colombia está en vilo, y más aún con la elección que han hecho los colombianos con un gobierno que se sabía de entrada que se venía a oponer a la paz, aunque en su discurso quisiera decir que no, y lo ha probado cuando quiso pasar objeciones ante el Congreso, tramitarlas por donde pudieran para oponerse al camino a la verdad. En esa medida hay que decir que la paz hay que salvaguardarla, la paz hay que cubrirla, porque de otra manera vamos a estar ante un nuevo ciclo de violencia. La verdad, el panorama es bastante desolador. Se ha dicho que el cumplimiento de los acuerdos no ha sido el mejor, entonces por eso nos ha tocado como ciudadanos de diferentes vertientes defender la paz como un derecho fundamental. Es algo que logramos y es algo que tenemos que sostener, y en manos de todos los colombianos y colombianas está el futuro de la paz. Carlos, cuéntanos tu análisis. Pues Alejandro, yo realmente
no le tengo mucha fe a este gobierno en lo que se refiere a la construcción de paz en Colombia, porque este es un gobierno que ha demostrado que no tiene la más mínima voluntad de cumplir con los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana. Y así el presidente Duque, el subpresidente Duque, hay que decirlo, pues digan sus discursos y en el Congreso que le preocupa mucho el asesinato de líderes sociales y que al acuerdo solamente se le tienen que hacer reformas de maquillaje. Lo que realmente está sucediendo es que este tema del acuerdo de paz lo están viendo como algo secundario y como algo profundamente incómodo para el gobierno y para el uribismo, que es el que en últimas pues está retomando el poder que había perdido desde el 2010 en Colombia. Y yo sí me preocupo bastante porque veo que las ideas de extrema derecha en Colombia, la intolerancia y todo lo que va en vía a lamentablemente justificar la destrucción de las personas que piensan diferente y que reclaman derechos que son de sentido común, como por ejemplo la titulación de tierras a los campesinos, pues se vea como para estas personas intolerantes que defienden esa política de la guerra, pues esto se ve como una afrenta a ese poder político que han detentado tan cómodamente en Colombia a lo largo de no decenas, sino de cientos de años. Desde que esto es república, no hemos sido capaces de hacer una reforma agraria que sea verdaderamente justa para los campesinos. Entonces, yo creo que eso depende de qué tan preparada esté la ciudadanía para resistir y para exigirle al gobierno que tome medidas para cumplir los acuerdos y para proteger la vida de los líderes sociales, que va pues muy en el sentido del cumplimiento de los acuerdos de paz. Yo particularmente tengo la visión de que en el actual gobierno no vamos a tener, escúchese bien, no vamos a tener ninguna esperanza de paz. De hecho, lo que hemos visto, a pesar de que el señor Iván Duque a nivel internacional expresa públicamente estar a favor de la paz, va a Europa, va a los Estados Unidos para conseguir recursos, la realidad es que dentro de nuestro país sabotea el proceso de paz. Es decir, él no tiene un compromiso real sobre la paz en Colombia. Entonces, la realidad hoy actual en Colombia es que hay una irresponsabilidad, un saboteo con el proceso de paz. A duras penas se logró lo de la JEP, debido no a la función del presidente, que también la quiso sabotear con sus objeciones, sino gracias a la Corte Constitucional. Aquí hay que decirlo, la Corte no fue tibia en ese aspecto, fue tibia en lo del glifosato, pero en esto no. Fue atrevida al no acatar las objeciones del presidente Iván Duque. Así pues, el panorama actual en Colombia es que no hay un compromiso real por parte de la institucionalidad, por parte de ninguna entidad, ni por la Fiscalía, ni por la Presidencia de la República. Va a haber ningún compromiso y responsabilidad con la paz en Colombia. Entonces, en el actual gobierno no vamos a ver reflejado aquellos acuerdos firmados por Juan Manuel Santos. Otro punto fundamental, y es que no hay una transformación real y materialización de los derechos. La gente no va a creer en la paz mientras su vida cotidiana no sea transformada a través de la democratización de sus derechos. Por ejemplo, la mujer. Lo que necesita la mujer es igualdad real, efectiva ante la vida. Sus derechos laborales, en sus salarios, igualdad real. Y no la vamos a encontrar hoy por hoy en el actual gobierno. Una profundización de la democracia, mucho menos. La oposición tiene unos derechos muy recortados, muy minúsculos, por aquella jugadita del señor Macías, en el cual se vio evidenciado que la oposición acá se le sabotean también sus derechos. Y por último,
una transformación real, un aumento del salario real de los colombianos que pueda sobrellevar la capacidad adquisitiva y el consumo del mercado, no lo hay. Es decir, de que hoy por hoy estamos en una situación donde no estamos en una paz real, no hay democratización, no hay derechos reales de la mujer, no hay derechos de las minorías, por tanto, no vamos a encontrar ninguna perspectiva de paz. Por último, en cuanto a la paz, deberíamos disertar sobre el tema de cuál podría ser una solución a la problemática de las muertes de los líderes sociales. La problemática de las muertes de los líderes sociales. ¿Cuál puede ser una solución a la problemática de la muerte de los líderes sociales? Bueno, yo considero, como lo dije al inicio del programa, que es importante colmar las calles y empezar a movilizarnos desde diferentes escenarios. No es solo la movilización entendida como marcha, plantones, sino empezar a generar en la gente esa necesidad, o al menos a visibilizar lo que está pasando, porque a veces no es que la gente del común, la gente de a pie, no quiera solidarizarse con este tipo de actos oprobiosos por parte del Estado y por parte de estructuras criminales hacia nuestros líderes sociales, sino que a veces lo ignoran porque no tienen la capacidad de acceder ni nosotros de llegar con esa información de lo que está pasando. Entonces tendríamos que empezar a mediatizar lo que está pasando, a llevarlo a instancias internacionales y a exigirle al Estado las garantías para que ejercer política de forma diferente, de forma alternativa, no sea un delito. Es un reto el que tenemos por delante, más aún cuando lo decía ahora, estos personajes, estos líderes y lideresas sociales son de comunidades, son de territorios totalmente alejados, donde difícilmente llegan los medios de comunicación tradicionales, donde históricamente el Estado no ha estado allá y donde siempre ha estado la presencia de actores insurgentes que colman esa ausencia estatal, y en función de ella es que se apropian de ese tipo de territorios. Y el Estado también desconoce las falencias, las necesidades por las que luchan los líderes sociales. Y eso es una problemática importante que cabe mencionar, que el Estado no ha tenido en cuenta lo que exigen las reivindicaciones propias de los líderes sociales. Entonces, reitero, lo que debemos hacer es colmar las calles, colmar las redes y empezar a socializar lo que está pasando, empezar a hablar en el voz a voz, y empezar a humanizarnos, porque es que los líderes y lideresas sociales podrían ser nuestros padres, hijos, sobrinos, pero no, los estamos entendiendo como si fueran una clase, una segunda clase, y desde nuestra comodidad, desde nuestras ciudades, no entendemos las problemáticas que existen en la ruralidad. Entonces la invitación es a esa, a que actos como el de ayer puedan seguir siendo cotidianos con las semanas, porque no podemos seguir saliendo a las calles a exigir lo mínimo, a exigir una cuestión de dignidad, y es que no se mate por ser, pensar y construir un país distinto, un país al alcance de los sueños de ellos y de muchos otros que creemos que sin los fusiles, sin la guerra, cierto sector político se queda sin la dinamita con la que gana elecciones. Entonces esa es la invitación. Bueno, Alejandro, yo creo que esto es un tema que hay que analizarlo desde varias perspectivas. Lo primero es que a los líderes sociales los asesinan mucho más fácil en el campo que en la ciudad, porque en esas regiones abandonadas del territorio nacional no llega el Estado. Solamente llega a veces, pero con los fusiles, con las fuerzas militares, y eso que en otros casos ni siquiera eso. Entonces, estos territorios se ven bastante influenciados por fuerzas paramilitares o por diferentes grupos armados que lo que hacen es aterrorizar a la población por diferentes motivos, incluyendo los que ya mencionamos ahora, como es el tema de las tierras y del narcotráfico. Lo segundo es que el Estado tiene que prestarle seguridad a los líderes sociales.
Y la fiscalía, por ejemplo, tiene que ser más célere, más eficaz a la hora de investigar no solamente a las personas que disparan, sino a los que mandan a matar a los líderes sociales. ¿A quién le conviene en Colombia, Sebastián, que los líderes sociales mueran? Yo creo que eso es un problema que la fiscalía tiene que resolver y ha sido bastante ineficaz, bastante negligente en identificar quiénes han sido los responsables, los principales responsables penalmente de estas actuaciones pues que tanto enlutan el país. Lo segundo, estoy de acuerdo con Sebastián, necesitamos visibilización mediática, que los medios de comunicación le den la importancia a esto que se merece, que así como hoy le dieron bastante noticiero al hecho de que Egan Bernal esté casi que ganando el Tour de Francia, y pues eso debe ser motivo de alegría para todos, también le importe a los medios de comunicación lo que está sucediendo con los líderes sociales e insistan todos los días en ello, que no sea una noticia solamente de 5 minutos en un noticiero o a veces de 3 minutos, sino que realmente se le dé a esto pues la relevancia que se merece, porque es que estamos hablando de la vida de seres humanos. Y para eso pues también la ciudadanía tiene que salir a la calle, tiene que llenar multitudinariamente las calles para que se llame la atención de lo que está pasando en esta sociedad. El cumplimiento de los acuerdos también es algo pues que ya había mencionado. Si se cumple mínimamente los acuerdos, yo creo que el tema del asesinato de líderes sociales va a disminuir. Por ejemplo, el tema de la sustitución de tierras. No es posible que el Estado le esté diciendo a los campesinos que el problema de la solución de los cultivos ilícitos es decirles a tirar glifosato para que les dé cáncer. Yo creo que se tiene que avanzar en el programa de sustitución de cultivos. Erradicación manual. La erradicación manual también hay que hacerlo, pero principalmente sustitución de cultivos. Mire que el gobernador de Nariño, Camilo Romero, le ha insistido varias veces al Estado que retome o que por lo menos se tome en serio el programa de sustitución de cultivos ilícitos que está en el acuerdo de paz. Entonces, si esto no se hace y si el Estado solamente llega al territorio, muchas veces ni llega, pero si solamente llega con fuerza pública y no con programas para el desarrollo del campo, programas que lleven el Estado de manera real a los lugares más abandonados de Colombia, pues lamentablemente creo que va a ser difícil que la situación mejore. Y por último, que la gente vote mejor, que no voten por ese sector político de la sociedad que de algún modo se beneficia con el homicidio de estas personas, lamentablemente. Creo que aparte de las que ustedes han anunciado, también me parece importante como una solución a esta problemática, aparte de la preservación de la vida que tiene que hacer el Estado, es decir, el Estado debe ser un garante de la vida, del cuidado de estos líderes sociales, del cuidado de la oposición en un Estado democrático y liberal, debería también haber una humanización a través de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Una educación a través de las universidades y los colegios y las familias que irradie tanto una cultura de los derechos humanos, que eso significaría, además del cuidado de la vida, un cuidado de la democracia. Entonces deberíamos nosotros, como ciudadanía, promover, obviamente a través de la movilización, ir en contra de estos asesinatos a los líderes sociales, pero también debe haber en Colombia un fuerte énfasis en la educación para la paz, una educación que pueda tener como eje fundamental no la violencia, no la guerra, porque hoy por hoy se ha de alguna manera vuelto casi que general aquello de que yo cuando era niño, dicen muchos, yo cuando era niño recibí garrote y vea, no tengo traumas, pero resulta que esa violencia y esa educación de la violencia es la que ha generado una sociedad profundamente violenta, que cree que resuelve sus conflictos a través del golpe, a través de la grosería,
en vez de establecer un diálogo. Y eso es en sí la educación para los derechos humanos, una pedagogía dialogante, como lo diría el doctor de Subiría. Entonces, disertemos también ahora con relación a las perspectivas del medio ambiente en nuestro país. Empecemos con Carlos. ¿Qué nos puedes decir sobre las perspectivas medioambientales aquí a nivel nacional? Pues Alejandro, yo creo que eso te iba a decir, para hablar del medio ambiente en Colombia, primero tenemos que hablar del medio ambiente en el mundo, porque es imposible entender el tema, por ejemplo, del cambio climático sin hablar un poco de ciencias naturales, algo a lo que los políticos como que no le prestan mucha atención, pero eso hay que decirlo. Yo creo que en materia de medio ambiente, el principal problema del mundo, de la sociedad, y el principal reto que se nos impone como seres humanos es superar el problema del cambio climático. Y hablar de cambio climático en un momento donde en Colombia se están asesinando líderes sociales parece como de menor importancia, ¿cierto? Pero yo creo que sin planeta, sin la posibilidad de que la especie humana pueda tener las condiciones de vida materiales para subsistir, pues todas las demás discusiones no tienen ningún sentido. No podemos ni siquiera discutir sobre si vamos a votarle a la izquierda o a la derecha, o sobre por qué están matando a los líderes sociales si no tenemos un mundo donde podamos dar esa discusión. Y el problema con el cambio climático, pues tiene que ver con algo que se llama calentamiento global. Y tiene que ver con algo también que se llama efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? Resulta que en la atmósfera hay unos gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, un componente difícil de pronunciar que se llama clorofluorocarbonos, los que están presentes en los aerosoles y en los insecticidas, y otros gases que lo que hacen es atrapar la radiación solar para que nuestro planeta no se convierta en una bola de hielo. O sea, el efecto invernadero es necesario, porque cuando el sol penetra con sus rayos hasta la geósfera, pues se necesita de esos gases para que la radiación solar no se escape toda y la Tierra tenga una temperatura agradable y pueda ser posible la vida como la conocemos en la Tierra. Pero ¿qué pasa cuando estos gases de efecto invernadero se multiplican? Pues que la Tierra se empieza a calentar más de lo debido, y entonces ahí es cuando llega el problema del cambio climático a amenazar la existencia misma de la especie humana en este planeta. Entonces, pues la atmósfera tiene gran cantidad de gases de efecto invernadero gracias a los seres humanos. O sea, desde que el ser humano empezó a quemar combustibles fósiles en la Tierra, empezó el problema del cambio climático por causas antropogénicas, es decir, asociadas al ser humano, por culpa de nuestra actividad en nuestros carros. El efecto de la ganadería, por ejemplo, también es bastante preocupante, y de la deforestación. Y no es un tema menor, porque resulta que los científicos han dicho que la humanidad tiene de 12 a 15 años para mitigar el daño que se ha hecho y así evitar una catástrofe global. Pero vuelvo y repito, es muy difícil hablar de esto cuando la prioridad en Colombia es que no se asesinen líderes sociales, lamentablemente, porque es que acá no hemos salido del siglo XIX. Entonces, pero no obstante, pues como les decía, no es un problema menor. Si eso no se soluciona, puede que el mundo como lo conocemos en menos de 100 años no sea el mismo. Puede que la civilización misma en la Tierra esté en peligro. Entonces,
pues es lamentable que la política del gobierno de Iván Duque siga siendo extracción de hidrocarburos, carbón y petróleo, y que esa sea la principal fuente de la economía en Colombia, y que no se esté haciendo nada porque es como si la sociedad y los políticos tuvieran una especie de negación frente a lo que está pasando, y entonces todos seguimos como si nada estuviera pasando, y entonces esta situación, pues, si no se soluciona, va a ocasionar grandes catástrofes en el mundo. A nivel internacional, para la comunidad, pues para los televidentes, a nivel internacional, hoy estamos ante uno de los mayores desafíos como humanidad, y es la preservación de la vida, por la problemática, y esto ya es ciencia, la ciencia del cambio climático ha hecho que hoy estemos ante una crisis climática. Pues esta no ha sido la causa, ¿no? La causa ha sido los niveles de consumo actual de nosotros y el exceso de CO2 que cada día estamos nosotros emitiendo. Así pues, a nivel internacional, los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, desde el año 1972, en aquella Convención de Estocolmo, estableció de que estábamos poniendo en riesgo los recursos de la próxima generación. Es decir, que si nosotros seguíamos consumiendo y emitiendo estos gases efecto invernadero, íbamos a condenar a las próximas generaciones. Es probablemente que nosotros podamos vivir, sobre todo la generación de 20 años para arriba, muchos más años, pero las próximas generaciones van a tener una tierra devastada y posiblemente la vida acá en el planeta sea imposible. Así pues, de que desde 1972 para acá han existido una serie de convenciones, una serie de tratados internacionales en los cuales no se han puesto en práctica y no se han materializado en sí. Cada día y cada año siguen subiendo las emisiones de CO2 a nivel internacional, a nivel global, lo que pone en riesgo la vida al año 2030. Tenemos 10 años para hacer algo, según la Organización de Naciones Unidas. Y eso implica unos desafíos para los estados nacionales que se supone deberían estar implementando para el año 2019, el año 2020 y los próximos 10 años, que son el desafío y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los hábitats para los animales, por lo cual hoy por hoy vemos un contexto de que los estados nacionales se pasan por la faja todas las convenciones internacionales y lo acatado y lo aceptado, por ejemplo, en la COP21, que fue el Tratado de París, que estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que le decía a los estados nacionales que debían bajar paulatinamente y progresivamente las emisiones de CO2. Hoy no lo han cumplido. Y hoy vemos problemáticas como la deforestación profundizada, vemos problemáticas de la no implementación de las energías limpias por parte de los estados nacionales, y vemos también cómo intereses económicos están inmersos en toda la problemática ambiental. Entonces, eso es importante saberlo, porque estamos hoy ante un desafío y lo que podemos ver a nivel nacional y es que eso no se cumple. No, Alejandro, también es importante aclarar algo, que ese Tratado de París del que hablas es insuficiente. Fuera de insuficiente, ni siquiera los principales países contaminantes, en especial Estados Unidos, tienen la voluntad real de cumplirlo, empezando porque el presidente Donald Trump lamentablemente anunció la salida
pues de los Estados Unidos de América, de esa convención. Pero más allá de eso, yo no estoy de acuerdo en que, teniendo en cuenta, pues, a pesar de las implicaciones económicas que podría tener eso, no me parece que la transición deba ser gradual, como se ha dicho. Hay un librito muy especial que lo recomiendo bastante, de William Ospina, que se llama Parar en Seco. Y el título del libro, pues, resume de buena manera lo que quiere decir el autor, y es que tenemos, algunos dicen 10 años, otros dicen máximo, los más optimistas, 15 años, para frenar esta debacle ambiental. Y si no lo hacemos, pues la humanidad corre el riesgo de extinguirse, así de sencillo. Y lo han dicho los científicos. Esta es la primera vez que los que nos dicen que se viene el apocalipsis no son los religiosos, sino los científicos. Y ni siquiera los políticos lo están tomando en serio, porque somos inmediatistas, porque no pensamos en el futuro y porque este sistema económico está diseñado para que pensemos como individuos y no como especie. Entonces, nos importa lo que nos pasa a nosotros, pero lo que le pasa al resto de la sociedad, paradójicamente que somos parte de ella, pues nos importa un carajo. Y me perdonas la expresión. Pero el libro de William Ospina lo resume muy fácilmente. Es, o solucionamos en seco, de raíz, esta situación, y disminuimos por lo menos en un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por seres humanos, o la humanidad va a experimentar un escenario que desconocemos y que hace millones de años no se presentaba en el planeta. Entonces, la situación, Alejandro, es más delicada de lo que las personas y los políticos se imaginan. Bueno, yo quisiera ahondar, ya dado que mis compañeros han precedido con unas razones más técnicas, en un sentido mucho más político de las implicaciones del cambio climático y en un sentido muy personal, y que va en clave de lo que manifestaba Alejandro y Carlos, y es el hecho del consumo, de la necesidad de ciertos productos o de ciertas necesidades que ha implementado el sistema o la sociedad de consumo, de tal manera que han hecho que cosas inoficiosas, pero que generan alto nivel de contaminación ambiental, tengamos que seguirlas proliferándose, tengamos que seguirlas comprando. Y también por un tema de voluntades políticas. Como lo manifestaba Carlos, Donald Trump no ha estado comprometido de manera verdadera, sincera, espontánea con el tema del cambio climático, y es más, se salió del Acuerdo de París. En ese entendido, denota lo que para él implica el cambio climático, que es un mito, como muchos otros hombres lo andan diciendo, cosa que personalmente considero que es algo erróneo. Como decía Carlos, estamos viendo la inmediatez, no estamos viendo lo que puede ocasionar en 20 o 30 años. Ya de por sí estamos viendo en algunos territorios la escasez del agua, en algunos territorios la oleada de calor inusitado, como en Cali, por ejemplo. El calor en Cali no es el hecho de que es una ciudad con un volumen térmico alto, sino es el hecho de que constantemente la estamos contaminando, de que el mío en Cali, en Bogotá el Transmilenio y en otras ciudades los sistemas de transporte que consisten en articulado, rellenar de gente y que emane gas y gas, no le aporta nada a la ciudad. Por ahí hay que empezar a construir sistemas de transportes que respondan a las necesidades que emanan en el día de hoy, a esas propuestas alternativas de movilidad. Y en esa medida es importante que como ciudadanos empecemos a tener conciencia de lo que implica, por ejemplo, tener un carro. Porque uno puede hablar de medio ambiente, pero seguir con el carro como que es una inconsistencia, una incongruencia. Entonces la invitación es a que seamos de verdad y a cabalidad sinceros entre el discurso y la praxis, y a que ustedes como ciudadanos entiendan que desde acciones pequeñas, haciendo cosas pequeñas, se pueden cambiar ciertas cosas del mundo, como diría Eduardo Galeano.
envasando la basura en donde dicen lo reciclable, envasando donde dicen lo ordinario y no acumulando la basura en sus bolsillos o tirándola por ahí por la ventana de un carro. Son acciones pequeñitas que uno piensa que no van a tener incidencia, pero sí la tienen, de manera efectiva si la hace o de manera negativa si no la hace. Es como mi conclusión a partir de esa reflexión de cambio climático que estamos haciendo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que Sebastián dice respecto de que las acciones particulares pueden ayudar a mitigar un poco el problema del cambio climático en el mundo. Sin embargo, también pienso que hay cierto peligro Sí. en la interpretación que se le ha dado a este ambientalismo como tan facilista, ¿no? Porque entonces, si tú reciclas, si coges el metro o si coges el transporte masivo y no te montas en un carro, pues entonces ya tu papel como individuo dentro de la sociedad ya está solucionado, ¿no? Entonces, con esto seguramente, pues, según esta perspectiva, pues el problema del cambio climático se va a solucionar. Pero la realidad es mucho más desesperanzadora, lamentablemente, y es que los científicos han dicho que en menos de 10 o 15 años, inciso, tenemos que reducir el 80% de la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto no pasa solamente por decisiones personales de la gente. O sea, la gente por sí sola, lamentablemente, pues no creo que tenga la capacidad de cambiar el mundo. Esto, pues, tiene que tener un componente más político y más económico. En el sentido de que debe haber mínimamente, por ejemplo en Colombia, una legislación que progresivamente vaya prohibiendo el uso de combustibles fósiles en Colombia. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo es esto? Se va a caer toda la economía. Y ciertamente decirlo, pues, es bastante impopular y no niego que podría generar una crisis económica bastante fuerte. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué es más importante? ¿La economía o la existencia de la especie humana en el planeta? Entonces, pues yo creo que la situación hay que tomársela un poquito más a fondo, y la verdad es que la ciudadanía debería comprometerse más con el tema del cambio climático desde la política. Para finalizar, te digo algo. Lo de los líderes sociales me parece genial, necesario. Es terrible que en Colombia sucedan estas cosas en pleno siglo XXI. Lo de la educación, los estudiantes marchando por la educación superior, me parece muy bien. Pero la pregunta que me surge es, ¿por qué no se ha hecho en Colombia la primera marcha nacional por el medio ambiente y en contra del cambio climático? Aquí en este diálogo con ustedes me parece importante referenciar como un símbolo mundial del medio ambiente hoy por hoy, y es Greta Thunberg, la niña sueca que se atrevió un viernes a sentarse a las afueras del Congreso, las afueras del Parlamento sueco, y decirle a los políticos: declaren la emergencia climática. Hoy por hoy, aquello de que hablan del cambio climático debería ser nombrada como lo que es: una crisis o una emergencia climática, porque hoy por hoy, si no tomamos acciones en los próximos 10 años, vamos a tener devastado el mundo. Y es muy importante, obviamente, el discurso de las acciones pequeñas: reciclar, fomentar el uso del transporte público. Bueno, con el mío acá eso sí es casi que imposible. Fomentar, pues, las conductas que vayan en pro del cuidado del agua, del cuidado de la vida, al fin y al cabo. Y debería ser tratada también como una problemática política y global. Hoy le decimos, si hay un movimiento a nivel nacional y a nivel internacional que le está solicitando a los gobiernos que declaren una emergencia climática. Duque eso no le interesa. Fridays for Future se llama el movimiento.
Duque eso no le interesa, ni a los estados nacionales eso les interesa hoy por hoy. Pero entonces estamos, a través de la inmediatez, estamos condenando nuestro futuro. Es por eso que es importante el discurso de esta niña llamada Greta, que ha podido desafiar a nivel internacional, inclusive es invitada por la Organización de Naciones Unidas a cada una de sus cumbres para que vaya a expresar el gran nerviosismo y la gran preocupación que sentimos los jóvenes hoy por la catástrofe de la crisis climática. Para finalizar, ya que mencionas a Greta, yo quiero mencionar unas palabras, un corto párrafo de un discurso que dio ella en el Foro Económico Mundial en una asamblea que se hizo este año. Palabras que yo me tomo bastante en serio. Ella dijo lo siguiente: o evitamos la reacción en cadena de los ecosistemas que se deshacen o no lo hacemos. O elegimos continuar como civilización o no. Los adultos dicen, ella tiene 16 años, tenemos que dar esperanzas a la próxima generación, pero no quiero tu esperanza, ni quiero que la tengas. Quiero que entres en pánico, quiero que sientas el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que actúes. Quiero que actúes como si tu casa estuviera en llamas, porque lo está. Bueno, querida ciudadanía, querida vallecaucanidad, querida caleñidad, televidentes y aquellos que están en YouTube en estos momentos y los de mi Facebook Live, pues ya se ha terminado nuestro tiempo. Por último, recordarle la recomendación del doctor Luis Hermes. Señora, ¿usted sabe dónde está su hijo? Tenga cuidado con eso, porque por el descuido de las familias se están perdiendo cada día nuestra juventud. Para fomentar nuevamente un llamado al amor, a una pedagogía del cariño. Y por último, un saludo muy especial y un agradecimiento al doctor Luis Hermes, al doctor Alberto Ramos Gárviras por brindarnos esta oportunidad a la juventud, y le enviamos un saludo muy especial y un abrazo. Feliz noche de sábado a la Vallecaucanidad.